comentamos desde temprano que ayer se terminó la convención republicana y el acto de cierre fue un discurso de Donald Trump que duró más de hora y media. El primer mensaje que pronunció el expresidente luego de ser víctima de un atentado, de un intento de homicidio el sábado pasado en Pensilvania. Vamos a hablar de esto con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer, quien nos acompaña como todos los viernes. ¿Cómo estás, querido Andrés? Hola Pascal, gusto saludarte. Bueno, cansado porque no terminó nunca el discurso de anoche. Pensamos que iba a durar media hora y como tú acabas de decir, terminó durando una hora y media. Y lo cierto, Pascal, es que Trump no pudo con su genio porque nos habían dicho a los periodistas en la campaña de Trump que después del atentado había experimentado un cambio impresionante en su personalidad, que ahora estaba mucho más compasivo, comprensivo, que iba a dar un discurso de paz y amor y unidad nacional. Y lo cierto, Pascal, es que así empezó el discurso. Los primeros 20 minutos, efectivamente, vimos un Trump mucho más tranquilo, menos agresivo, menos arrogante, menos conflictivo del que conocemos habitualmente. Pero eso fue apenas los primeros 20 minutos, la primera media hora, Pascal, porque la segunda hora, toda la hora, fue volver a su estilo habitual de críticas, amenazas, Sí. insultos, sobre todo contra los inmigrantes. ¿Será Volvió a que, decir, será que pensó, estoy tratando de meterme en la cabeza de Trump, no, no es muy fácil, pero lo intento. ¿Será que pensó que la primera parte de su discurso estaba aburriendo a la audiencia y entonces, como se dice, sacó la carne roja y la empezó a aventar? probable, es probable. Lo cierto, Pascal, es que se salió del script, se salió del libreto. Eso lo sabemos, porque el discurso iba a ser mucho más corto y teníamos copias, anticipos de su discurso y obviamente se extendió muchísimo. Entonces, algunos de los puntos que él quería hacer, en lugar de simplemente leer del teleprompter, queremos iniciar la deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos, que lo dijo. A partir de ahí empezó a explayarse con lo terrible que supuestamente son los inmigrantes indocumentados y volviendo a decir la sarta de falsedades que suele decir, ¿no? Que Ujú. los indocumentados le están quitando trabajos a los afroamericanos y a los hispanos, cuando en realidad la propia Cámara de Comercio de Estados Unidos dice que hay una enorme falta de trabajadores en Estados Unidos, que hay eh, 9 millones de empleos disponibles para solo 6 millones y pico de gente que está dispuesta a hacerlos, que están trayendo crimen, violencia, cuando todos los estudios serios muestran que los inmigrantes indocumentados lo menos que quieren es atraer la atención de la policía y en promedio cometen menos crímenes violentos que los nacidos en Estados Unidos. Pero claro, Trump usa ejemplos aislados, lo que en inglés se dice cherry picking, como buscar un ejemplo aislado, y con eso entusiasma a su audiencia. Pero, Pascal, yo no sé hasta qué punto eso le sirvió para su objetivo principal, que era atraer votantes indecisos, sobre todo en los estados del medio oeste de Estados Unidos, porque ese discurso antimigrante le encanta a su audiencia, obviamente, pero no es tan efectivo con los indecisos y con los votantes de las minorías, que o leyeron o escucharon estas estadísticas que te acabo de dar, o eh, simplemente porque conocen inmigrantes indocumentados que son buena gente, trabajadora, que paga sus impuestos, como cualquier otra, cada vez que compra cualquier cosa en la farmacia, en el supermercado, pagan un impuesto a las ventas como cualquier ciudadano, y saben que todo eso es una exageración total. Entonces, yo no sé, Pascal, hasta qué punto
le sirvió a Trump este discurso. Primero porque fue muy largo y la gente, por lo menos en el este de Estados Unidos, se debe haber ido a dormir a la mitad del discurso. Y en segundo lugar, por este mensaje agresivo que contradice un poco lo que la campaña de Trump había dicho en los últimos días, que íbamos a ver un Trump nuevo, mucho más conciliador, mucho más humano del que conocíamos. Bueno, pues veremos, ¿no? Lo que dicen las encuestas en los próximos días, veremos también todo lo que sucede en el campo demócrata, partido que tendrá su propia convención en Chicago en unos días. Creo que le falta mucho todavía a la campaña electoral. Yo creo que aunque en este momento pues las cosas parecen pintar pues muy bien para Trump, Vance y los republicanos, pues todavía le falta a la campaña electoral. Si pudiera, si viniera un cambio de candidato, a lo mejor cambian las cosas, pero bueno, lo iremos platicando paso a paso, querido Andrés, y te agradezco mucho, como siempre, que nos acompañen los Gracias, viernes. Pascal. Un Y abrazo. no te extrañes si en las próximas horas, los próximos días, hay cambios importantes. Y ya te estaremos llamando para comentarlo. Gracias, Andrés. Gracias, Pascal. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.